Hello, bienvenidos a un episodio más de Flor en Flor. Espero que se encuentren muy bien y muchísimas gracias por estar aquí del día de hoy de nuevo conmigo acompañándome en esta segunda temporada. El día de hoy venimos con un temazo. Para mí la verdad se me hace un temazo, me emociona muchísimo hablar de este tema el día de hoy. Estoy muy emocionada porque creo que este tema tiene cuerpo, tiene cabeza, tiene pies, entonces me emociona mucho hablar de temas como este. El tema del día de hoy. Sanar no es lineal y eso no significa que esté fallando. Hoy quiero hablar de este tema porque voy a hablarte de las cosas que a mí me hubieran gustado saber y entender antes. Saber que el tema de sanar, el proceso de sanar no es lineal y que no va siempre en línea recta y que eso no significa que uno esté fallando en su proceso. Entonces me emociona muchísimo hablar de este tema con ustedes. Acompáñenos. Yo ya tengo, ustedes recuerden que esto a mí me gusta mucho porque yo quiero que se sienta como una charla acá entre compas. Entonces, pues prepárense su tecito, su cafecito. Yo ando muy con la vibe navideña para los que me están viendo en YouTube. Entonces, pues prepárense porque el día de hoy sí nos vamos a ir, a comparación del tema pasado, el día de hoy sí nos vamos a ir un poquito más profundo, pero es un tema todavía bonito. Muchos de nosotros estamos atravesando por un proceso de sanación. Muchos de nosotros también ya lo pasamos y muchos de nosotros a lo mejor en algún momento vamos a pasar por él. Y, y esto es todo un proceso que a veces se nos hace bien difícil por el cual atravesar. El día de hoy, como siempre, yo te voy a compartir mi experiencia, la cual no ha sido nada fácil. Siento yo que en mi perspectiva y personalmente yo sigo pasando por un tema de sanación, entonces te voy a compartir todo lo que he aprendido en el proceso. Vuelvo a repetir y repito muchas veces la palabra proceso porque quiero que se quede bien claro que es un proceso y los procesos no son para nada, absolutamente nada lineales. Y eso a mí me hubiera gustado haberlo entendido antes, haberlo entendido en un principio cuando yo empecé cuando yo tomé la decisión de querer sanar. Esto incluye mucho pues el tema de terapia. Vuelvo y les repito como siempre que es muy importante que se acerquen a un profesional si necesitan ayuda. Es 100% recomendado que siempre vayan de la mano de alguien que sabe del tema. Muchas veces cuando estamos nosotros en este proceso llegamos a sentir que si un día nada más hoy no fue nuestro día, ahí empezamos a sentir que estamos fallando y que todo está mal y que no hemos avanzado nada y que estamos en el mismo lugar, lo cual es totalmente erróneo, pero es 100% comprendible que uno se sienta de esa manera. Simplemente a veces hay días en los que no nos sentimos fuertes, en los que no nos sentimos con la suficiente energía, con las suficientes ganas. Hay otros días donde las emociones se vuelven un poquito más fuertes y que son emociones que tú en tu proceso ya habías pensado por superadas. Entonces cuando tenemos este sentimiento de yo ya estoy sanando, ya voy poco a poco, eso que es, eso ya no lo siento y de repente llega un día en el que dices, chin, volví a sentir esto, ¿por qué lo estoy sintiendo si yo ya estaba bien? Eso, ahí es cuando empiezan los pensamientos de valió, porque ¿por qué me estoy sintiendo de esta manera otra vez si según yo ya estaba bien? O sea, si según yo ya estoy avanzando, entonces si lo estoy volviendo a sentir, eso significa que estoy completamente mal, que no he avanzado nada y ahí empiezan los pensamientos negativos. Y eso a veces nos genera un chorro de culpa porque siento que sí, o sea, en cierta manera nos empezamos a hablar muy mal a nosotros mismos de decir, ¿por qué? O sea, ¿por qué nos estamos sintiendo así? Como siempre nos empezamos a juzgar, empiezan el sobrepensamiento de una manera negativa contra nosotros. Vuelvo a repetir, es completamente normal, pero entendemos este punto, ¿no? Entendemos el sentimiento de yo ya estoy bien, empecé, digamos que ya empezamos tomamos la decisión de empezar un proceso de sanación y vamos poco a poco subiendo y subiendo y subiendo, según nosotros.
Y lo digo según nosotros porque así lo ve nuestra mente cuando llega ese día en el que nos volvemos a sentir un poco mal y ahí nuestra mente dice, no has avanzado nada, seguimos aquí abajo y eso nos frustra mucho, nos pone nos da un sentimiento de tristeza, de no entender nada. Y hablemos de que la idea de sanar ha estado muy equivocada por mucho tiempo. La gente cree que sanar es cuando ya no lloras, es cuando ya no duele. Y el pensar que si vuelves a sentir eso significa que estás retrocediendo, esa es la idea errónea, la idea equivocada de lo que es sanar. Porque por mucho tiempo se ha creído así y cuando cuando no sabemos por lo que estamos pasando, es la primera idea que se nos viene a la cabeza. Y más cuando también llega este momento en el que nos empezamos a comparar con personas que ya están mucho más adelante o no mucho más adelante, sino que ya llevan más tiempo en su proceso y tú dices, claro, o sea, literal no he avanzado nada. Y algo que te tengo que recordar y decir es que no estás roto, no estás rota por empezar a sentir de nuevo. Siento que a veces como que se nos bloquea empiezas tú a sanar y dices tú que estás avanzando y se nos bloquea, nosotros mismos bloqueamos acá adentro el hecho de estar tristes, de estar enojados, de sentir ansiedad, de sentir estrés, porque decimos ya, o sea, yo me tengo que empezar a sentir bien y cada vez mejor, y esos sentimientos se tienen que ir dejando atrás, y siento que esa es una barrera que ponemos nosotros mismos, que es lo que nos lleva a tener esta lluvia de pensamientos negativos cuando vuelven a pasar de nuevo. Pero pues muchas veces no sabemos que eso también significa seguir avanzando. Y ahí es cuando yo entro, yo les voy a platicar un poquito de cómo ha sido mi proceso. Yo empecé o tomé la decisión de empezar mi proceso y de tomar terapia, yo voy a hablar desde ese punto, hace ya como 2 años. Y siento que uno cuando entra en este proceso, uno se emociona, uno está feliz, contento, porque claro, las primeras sesiones y conforme vas hablando de tus sentimientos, te vas desahogando, te vas sintiendo un poquito mejor porque te está escuchando una persona que te entiende. El tema de la terapia, después también tenemos un episodio completo para ese, espérenlo. Entonces, tú vas sintiendo que vas avanzando y obviamente te vas sintiendo mejor. Eso fue en mi caso. Yo me fui sintiendo mejor por meses. Yo igual la ansiedad, yo ya decía, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Yo ya no sé. Si estaba yo triste y después de que yo empecé mi proceso, yo me empecé a sentir mejor, me empecé a sentir más comprendida, más entendida. Yo decía, claro, es que yo estoy avanzando muchísimo, estoy avanzando súper rápido, me van a dar de alta casi de que luego, porque yo me estoy sintiendo muy bien. Y de repente llegó el día en el que empecé a sentir ansiedad de nuevo. No, hombre, yo sentía que había caído una tormenta sobre mí, horrible, porque yo dije, wow, ¿qué está pasando? O sea, yo de verdad en ese momento sentía que todo se me estaba cayendo encima, porque para mí yo ya tenía mi ilusión aquí hecha en mi mente de decir, claro, yo estoy avanzando y lo estoy haciendo súper bien y yo cada vez me voy a ir sintiendo mejor. Esos son sentimientos que ya no voy a volver a sentir, lo cual me ponía obviamente súper feliz porque pues nadie le gusta experimentar sentimientos negativos. Entonces, cuando llegó ese día en el que yo otra vez, a mí, en mi caso fue volver a sentir ansiedad porque era algo de lo que más me quería bueno, de lo que más me quería liberar. Cuando yo empecé a sentir ansiedad otra vez y obviamente vienen con ella amarrados los pensamientos negativos y el sobrepensamiento y todo lo que viene después a la mente en esos procesos, en esos momentos. Me estresé mucho, o sea, para mí me dio mucha tristeza, yo me acuerdo que me dio mucha tristeza, me dio como frustración de decir, y es algo, fue un momento en el que yo no entendía nada, porque para mí fue como, ¿qué onda? O sea, ¿por qué estoy aquí otra vez? ¿Por qué estoy sintiendo esto de nuevo? Si yo se supone que estaba avanzando, si yo se supone que empecé este proceso para estar mejor, si se supone que era pues ir para arriba, no seguir donde mismo, ¿no? Entonces empiezas a pensar también que nada te está sirviendo, que no estás haciendo las cosas bien. Después yo llegué a mi siguiente sesión con mi psicóloga y yo le comenté, o sea, ¿sabes qué? Es que me pasó esto,
de repente volví a sentirme así y así. Y yo ya pensaba que iba a decir así de, no, pues es que estamos haciendo todo mal, es que tú no estás haciendo las cosas bien, no estás siguiendo mis consejos, no me estás escuchando y así. Yo ya estaba preparada para la regañiza de mi vida, la verdad. Pero no, todo lo contrario. En realidad fui más comprendida que nunca en esa sesión. Me calmó, o sea, el escuchar lo que la profesional me estaba diciendo me ayudó mucho porque sí fue como un aterrizaje de decir, a ver, bájate de esa nube donde estás, negra, de lluvia, o sea, estás en esto en vez de una caída significa que estás avanzando y no te tienes por qué sentir así, eso también es parte de. Ojo, cuando me dijeron esto para mí también fue como, ay, ¿cómo crees? ¿Cómo me estás diciendo que sentirme así es parte de mi proceso de sanación? Si estamos hablando de sanar, no de sentirnos peor, ¿cómo me vienes a decir que esto es parte de? O sea, para mí, la verdad sí, y entiendo a todos los que están pasando por un proceso así, porque yo entiendo, para mí en ese momento sí fue de, no, no me puedes estar diciendo esto. Si se trata de sentirme mejor, ¿por qué me estoy sintiendo mal? ¿Por qué me estás diciendo que es parte de? Cuando en realidad yo siento que este es un momento en el que simplemente no estoy avanzando, con el que me siento perdida. Y bueno, cuesta de muchísimo tiempo, de muchísimo entendimiento, de muchísima práctica, sobre todo de no rendirte y de seguir ahí. De que aún así, aunque yo esa vez me sintiera hasta abajo, creo que incluso en mi caso, yo te puedo decir que a mí me dio como más ánimos de seguirle dando, porque si yo había empezado mi proceso de sanación, por así llamarlo, desde un principio fue para querer, porque me quería sentir mejor. Entonces en ese momento cuando yo me empecé a sentir mal de nuevo, como mi cabeza lo veía, para mí en ese momento también fue como, en vez de darme para abajo, o sea, sí llegó su momento, pero después, cuando empecé a poder analizarlo un poquito mejor y de decir, ok, ya un poquito más calmada, me dieron más ganas pues de seguirle y de seguirle. Yo nunca pensé en parar porque pues eso, ¿no? Si se trataba de sentirme mejor y si en ese momento yo simplemente llegaron sentimientos que yo pensé ya haber dejado atrás, yo fue para mí decir como, ok, necesitamos entonces seguirle dando y seguirle dando y seguir trabajando en esto y seguir trabajando en esto. Y aquí es donde entramos en nuestra realidad. ¿Cómo se ve sanar en la vida real? Porque nos lo pueden venir a contar personas que ya han pasado por esto, porque nos lo pueden venir a contar en películas, porque nos lo pueden venir a contar en libros, pero ¿cómo se ve mi proceso de sanar realmente? Para también dejar de hacernos expectativas y saber cómo qué es lo que me espero, ¿no? O si estamos en un momento de crisis, entender que está todo bien. Sanar y aún así tener días difíciles está bien. Sanar y poner límites que a veces duelen, casi siempre, está perfecto. Sanar, estar sanando y aún así extrañar, está bien. Estar sanando y necesitar un descanso también está bien. Ahora, después de bastante tiempo, en mi caso, yo veo las cosas completamente diferentes. Creo que eso también es por lo que te estoy diciendo todo esto. Veo las cosas completamente diferentes. El día de hoy yo sé que si me llego a sentir mal un día, si tengo un día malo, si tengo momentos malos, a veces no necesariamente son los días completos. Si hacer todo lo que estoy haciendo me está costando trabajo y me está doliendo, ojo ahí, es bien, bien poderoso esto. Si todo lo que estoy haciendo me está doliendo, me está costando trabajo, es porque estoy avanzando. Todo lo que me está costando trabajo en este momento es porque son cosas que no estoy acostumbrada a hacer, porque son cosas que normalmente no lo veo como conocido, porque tú no haces algo que te duela normalmente, ¿no? Entonces, cuando lo estás haciendo de una forma diferente, eso significa que estás avanzando, que estás sanando, que estás comprendiendo las cosas de una manera diferente y eso siempre significa crecimiento, eso siempre significa avance. No sé si han visto, yo vi una vez un video era como en Facebook o algo así, no me acuerdo, creo que era en vida real o ficticia, no sé. Habían unas escaleritas, este,
pues sí, unas escaleras. Y había un señor que estaba subiendo las escaleras. Avanzaba un escalón, avanzaba 2 escalones y se caía. Y luego volvía a subir. 1, 2, 3 y se caía. Y otra vez volvía. 1, 2, 3, cuarto escalón, quinto escalón, sexto escalón y se volvía a caer. Otra vez caminaba y hasta el 8º escalón, ya casi los últimos, y aún así estando en los últimos escalones se volvía a caer y volvía a subir. Es lo mismo que nos han enseñado toda la vida: si te caes te vuelves a levantar, si te caes de la bicicleta lo único que queda es aprender a levantarse. Aún así roto, aún así dolido, así aunque nos esté doliendo la herida, tenemos que aprender a levantarnos y es lo único que nos queda, no hay de otra. Y todo siempre lo tenemos que hacer por nosotros mismos. Somos nosotros mismos los que nos tenemos que salvar, los que nos tenemos que sacar de esa situación incómoda que no nos está gustando. Siento que ni yo ni nadie, ni a mí ni nadie les gusta sentirse mal, entonces siempre vamos a buscar la manera para estar bien. Yo soy esa persona. A mí desde siempre, obviamente cuesta muchísimo entender que tenemos que pedir ayuda, que estamos en un proceso que no es fácil, que tenemos que salir de algo, pero cuando lo entiendes, y más que nada por amor propio, uno tiene que trabajar muchísimo el amor propio, haces todo lo posible por sacarte de ahí. Yo por eso les digo que aún así, aunque yo haya tenido ese momento en el que yo me sentí perdida por sentir de nuevo sentimientos negativos, fue incluso mi ancla para decir: tienes que, entonces, si le estás echando todas las ganas, seguirle echando más y más ganas todo lo que tú puedas. Te voy a dar unas cuantas señales para que tú veas que sí estás sanando, para que no sientas que estás estancada, porque en realidad, aunque nos sintamos así, ese es uno de los sentimientos que te dan cuando en realidad estás avanzando. No estamos estancadas, simplemente estamos en una parte del proceso en el que toca sentirse así y ni modo, ¿no? Obviamente, si es un proceso, toca vivirlo. Si estamos avanzando, pues toca vivirlo. Es también como, les voy a poner una referencia, no sé si se acuerdan o si en todos los países había este juego de serpientes y escaleras, ya, que avanzabas, literal era el jueguito como, ¿era serpientes y escaleras o la oca? Bueno, se parecía, ¿no? Entonces, o era el mismo, no sé, la verdad, no me acuerdo muy bien. Avanzabas casilla por casilla, casilla por casilla, y conforme avanzabas te iban tocando, a veces te tocaba bajarte hasta el principio, a veces te tocaba una serpiente y valías, a veces te tocaban de que cárcel y te tenías que quedar ahí por un buen rato. Eso como que yo a veces también lo relaciono muchísimo con la vida real y así me imagino el proceso, como que siento que es un juego. También la tengo que pasar bien, ¿no? Porque al final del día es mi vida. Y entonces yo me imagino que voy avanzando y de repente me toca una casilla difícil, una casilla en la que a lo mejor me atraparon, me tengo que quedar ahí hasta que pues yo tenga la posibilidad de seguir avanzando. Estoy ahí, pero aún así yo sigo avanzando, ya no estoy en el inicio. Y así, se trata de llegar al final encontrando obstáculos, encontrando escaleras, encontrando serpientes que nos detengan, pero aún así seguir y llegar hasta el final. Ese es el proceso, yo así lo veo. Si a ustedes les sirve mi referencia, déjenme saber. En mi proceso de sanación, lo que yo noté y con lo que yo he notado durante es que cada vez me escucho a mí misma más, me pongo más atención en lo que me gusta, en lo que quiero, en lo que no quiero, en lo que tengo que hacer, en lo que yo siento que está bien hacer, en lo que yo siento que está mal hacer. Conforme voy creciendo también mis pensamientos van cambiando mucho, pero en cada uno de esos pasos me escucho un poquito más a mí. Me juzgo menos. Es muy fácil juzgarse a uno, como les dije en el principio, decir que estamos haciendo las cosas mal y juzgarnos a nosotros mismos diciendo que todo está mal. Pero conforme vas avanzando, vas aprendiendo eso, que en realidad es un sentimiento, es un síntoma y conforme pasa el tiempo vas aprendiendo que pues juzgarte no es la mejor solución, juzgarte no es lo mejor y conforme vas avanzando lo vas haciendo menos. Desde el momento, fíjate bien, desde el momento en el que tú decides pedir ayuda, sea quien sea, a un familiar, a un profesional, a esto, del otro,
Desde ese momento tú ya estás sanando. Ese es el gran paso, es el paso más difícil. El paso más difícil es empezar. Desde ahí tú ya estás avanzando. Desde ahí tú ya no estás hasta atrás, desde ahí tú ya no estás hasta abajo. Ese es el paso más grande. Y si tú ya lo hiciste, siéntete casi de que ganando, porque vas bien, lo vas a hacer bien, lo estás haciendo perfecto. Es un proceso, pero al final del día el paso más grande tú ya lo diste. Y si no lo has dado, te invito a que lo hagas y vas a ver la gran diferencia que va a haber en tu vida una vez tomando ese paso. Este, la verdad, a mí me ha costado mucho y hasta el día de hoy siento que no soy la más experta para hablar de esto, pero es muy importante que nos demos permiso de parar un ratito. Es lo que yo les decía también en el episodio pasado, vayan a verlo si aún no lo han visto. A veces uno se juzga mucho cuando uno se siente cansado, cuando uno a nuestro cuerpo simplemente nos está pidiendo parar, nos juzgamos a nosotros mismos por eso, cuando en realidad a veces es lo único que necesitamos, un pequeño descanso, parar un poquito, cambiarle el ritmo a las cosas, entender que está bien de vez en cuando parar y no pasa nada, es un gran paso también durante el proceso de sanación. Ya no te abandonas igual que antes, te escuchas más, tienes más amor propio contigo mismo y eso incluye un chorro de cosas pues muy padres que con el tiempo pues en nosotros mismos van cambiando, en nosotros mismos va cambiando todo cuando nos amamos un poquito más, que es lo que les acabo de decir, nos escuchamos más, nos dejamos de juzgar tanto, nos abrazamos más, nos entendemos más y vamos también a nuestro paso. Eso a mí la verdad me ha servido muchísimo, dejar de presionarme, dejar de decirme a mí misma que tenemos que ir más rápido, porque en realidad yo no veo a nadie atrás mío correteándome, no sé tú, pero yo la verdad siento que no hay nadie atrás que me diga apúrale, córrele, tiene que ser rápido. En realidad no, vamos a nuestro paso y es muy importante entender también eso. Eso es algo que a mí me ha servido muchísimo, tratar de entenderme y de entender mi ritmo, de no juzgarme por el día de hoy necesitar ir un poquito más lento, o si me toma 2 días ir un poquito más lento, o tomarme una pausa de unos días, de un día, no juzgarme por eso. Al contrario, entender que es parte del proceso y es parte de, y también es bien, es como primordial para poder seguir avanzando, porque no puedo estar avanzando todo el día, todo el tiempo así, porque al final del día vamos a estallar, vamos a terminar odiando todo. Eso creo que aplica en la mayoría de las situaciones de nuestra vida, entonces es algo que yo trato de evitar. El día de hoy siento que voy a mi ritmo, no me presiono para nada, si me siento bien de hacer algo lo hago, si no me siento bien, olvídate que yo lo voy a hacer. Eso es parte de escucharme más, de juzgarme menos, de entenderme, de no abandonarme. Y eso se siente genial. Te lo vuelvo a repetir, muchas cosas que en lo personal a mí me ayudaron fue la terapia, 100%, primer paso y más importante, la terapia, tener ayuda de un profesional, ayuda. Y hasta ahí te puedo decir, las personas que están tomando o están en un proceso de terapia, las abrazo. Sé que no es fácil. Y sí es cierto que a veces romantizamos mucho ese proceso, pero la terapia es para valientes. Les digo, después me centraré un poquito más en ese tema. Algo más que me ha ayudado mucho. Ayuda mucho, pero a veces, siendo honesta, lo practico, luego lo dejo de practicar y así, porque mis cosas que me van ayudando con el tiempo van cambiando, van siendo diferentes y eso es totalmente normal también. Este, lo que hoy nos funciona, mañana tal vez no, nos van a ir funcionando cosas diferentes durante el proceso. Escribir diario un parrafito, un agradecimiento del día, eh, una hoja, una carta, depende cómo tú te vayas sintiendo bien. El movimiento, obviamente el movimiento, el ejercicio, el no quedarme sentada, no quedarme inmóvil, porque eso también es una parte que me ha ayudado un poco a distraer mi mente y sobre todo, más allá que distraer mi mente, siento que me ha ayudado a sentir
que sigo haciendo las cosas. El hacer movimiento para mí es como si me estuviera yo recordando a mí misma que no me estoy quedando sin hacer nada, que sigo avanzando, que estoy decidiendo todos los días seguir haciendo algo por mí. Espacios de silencio. Si eres una persona que está siempre en el ruido, siempre en el montón de gente, siempre en el ruido, es muy importante también que te des tu propio espacio de silencio para ti mismo, en el que tú te puedas sentir tranquilo y en paz, sobre todo acompañado de ti. Rodearte de gente que te haga sentir bien. Obviamente el socializar siempre va a ser bueno, bueno, pero con gente que nos haga sentir seguras, que nos haga sentir bien, que nos haga sentir tranquilas, que sintamos que nuestra energía está en paz, está segura. Rodéate de gente bonita, de gente que te haga sentir padre, que te haga sentirte que sales un poquito de tu mente. Es muy bonito eso, pasar ratitos con gente que valga la pena. Y sobre todo, ser paciente con nosotros mismos. Bueno, vuelvo y repito, todas estas cosas no me funcionaron al mismo tiempo. Son separadas, un día es una, al otro día es otra y así. Y es muy importante que investigues sobre lo que a ti te puede hacer sentir bien. Tú intenta de todo. Tú intenta hoy ir a pilates, mañana te vas al box, hoy intenta ir a una clase de pintura, mañana te vas a bailar, así. Intenta de todo hasta que vayas encontrando todo aquello que con el tiempo te vaya a hacer sentir mejor. Y encuentra esos hobbies, esos lugares donde tú te puedas sentir seguro, donde te puedas sentir bien, donde te puedas sentir tranquilo, donde puedas sentir que estás avanzando y no te estás quedando estancada. Es muy importante eso. Sobre todo ser paciente con nosotros mismos. Ser paciente con nosotros mismos siento que es también la clave de absolutamente todo. Sé lo difícil que puede llegar a ser, pero es una de las cosas más importantes en este proceso, tenernos paciencia, ya se los dije, ir a nuestro propio ritmo y entender que nadie nos está correteando. Si hoy te sientes cansada de sanar, no significa que estás fallando. Tal vez solo necesitas descansar. Y es a lo mismo a lo que voy. A veces uno se presiona mucho. Y también te puedes sentir cansada. No te castigues por sentirte de una forma negativa. Al contrario, escucha lo que esa emoción te está tratando de venir a decir. Todas las emociones nos vienen a decir algo. Todo lo que los síntomas de nuestro cuerpo nos vienen a decir algo. Trata de escucharlos un poquito más. Trata de entenderlos. Y que si el día de hoy nos sentimos cansadas, vamos a tomarnos ese descanso. Porque si nos sentimos cansadas es porque lo necesitamos. Y listo. Y el día de mañana podemos continuar. Si el día de hoy nos sentimos cansadas, eso no significa que estemos fallando, eso no significa que estemos haciendo las cosas mal. Al contrario, es porque es parte del proceso, estamos avanzando y tente paciencia. Tómate ese descanso si así te sientes, si te sientes de una manera negativa, escucha la emoción. Sanar no es olvidar, es aprender a vivir distinto. Volver a sentir no es retroceder. Descansar también es parte del proceso. Y no todo avance se tiene que sentir bonito. Si este episodio te sirvió de algo, si te acompañó en un momento de crisis, en algún momento difícil, mándaselo a alguien al quien también le pueda servir, a alguien que también lo pueda necesitar. Y sabes que aquí está tu episodio para cada vez que lo quieras escuchar, cada vez que algo de esto se te olvide, cada vez que necesites sentirte un poquito segura, un poquito bien con tu proceso, contigo misma, aquí va a estar. Me puedes contar en los comentarios, en mis redes sociales, cómo se ve tu proceso. Todos los procesos se ven diferentes. Hay que aprender a entender eso también. No te compares nunca con el proceso de alguien más, porque absolutamente todos los procesos son diferentes. Tú disfruta del tuyo. Es un proceso para disfrutar. Por más difícil que sea, sé lo difícil que es. Te entiendo completamente si estás pasando por algo difícil, si estás pasando por un paso difícil de tu proceso. Te entiendo.
y aprende también a disfrutarlo y a conocer todo lo que esta experiencia te está dejando, a aprender de ella sobre todo. Y pues nada, recuerda que De Flor en Flor está aquí para ayudarte de alguna manera, para que si tú necesitas escuchar algo de este episodio te pueda servir y también le pueda servir a alguien más nuestra experiencia, tu experiencia, la experiencia de los demás, para compartir. Recuerda que nos pueden estar escuchando en Spotify o también nos pueden estar viendo en formato video acá en YouTube. Espero te haya servido de algo, te haya dado un abracito al corazoncito por allá de aquel lado, de alguna manera. Y quédate con nosotros para nuestros siguientes episodios si así lo deseas, si estos episodios te han servido de algo. Eh, Nos vemos en el episodio que viene en esta segunda temporada de Flor en Flor. No les dejo de repetir lo emocionada que me tiene. Y pues muchísimas gracias si te quedaste hasta el final de este video, de este podcast. Espero que nos puedas seguir acompañando en esta travesía. Los quiero mucho, les mando un abrazo y un beso, un abrazo para que ustedes sepan que no están solos en este proceso, para que puedan entender que lo están haciendo bien. Y pues nada, síganme en todas mis redes sociales, por allá también podemos platicar y nos vemos en el siguiente podcast. Bye.